Saludos amigos y amigas de nuevo con vosotros. Un bebé que fue abandonado por sus padres al nacer lo llevaron a un hospital. Allí lo alimentaban, pero la persona que cuidaba de él no tenía mucho tiempo de prestarle, no le prestaba mucha atención por el mucho trabajo que tenía. Un día los médicos se dieron cuenta que el bebé se estaba consumiendo. Le hicieron pruebas analíticas y no descubrieron nada en él, pero no tenían muchas esperanzas de que aquel niño se recuperara. Entonces sucedió algo extraño. Este bebé comenzó a recuperarse, comenzó a fijarse en los juguetes que tenía en la cuna. Cuando alguien se le acercaba y le sonreía, él también sonreía, se tomaba los alimentos a gusto, y al investigar se supo que una enfermera, después de su jornada laboral, se iba allí con él, lo tocaba, lo acariciaba, le hablaba, mecía la cuna. Lo veía tan pequeñito, tan indefenso, tan poquita cosa, dice la enfermera, que quise darle un poco de amor. Amigo, la necesidad que todas las personas tenemos, ¿verdad?, de ser amados es tan grande como la necesidad que tenemos de alimento o de agua. Sin amor podemos llegar a quebrantarnos interiormente. Y sabes que Jesucristo ha suplido esta necesidad con su amor por nosotros. Todo el comportamiento de Jesús para con sus discípulos merece mucha atención, porque si tú lo miras detenidamente, vemos a un Jesús lleno de amor, lleno de compasión, lleno de ternura, de paciencia. Nunca hubo un maestro con unos alumnos tan lentos para aprender, pero al mismo tiempo nunca hubo unos alumnos con un maestro tan paciente, tan bueno, tan misericordioso como Jesucristo. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, en ningún momento, ¿verdad?, los discípulos habían entendido el por qué Jesús había venido a la tierra. Ellos no entendían su sacrificio, su humillación, su expiación. En cierta ocasión, Pedro trató de impedir de que Jesús sufriera, ¿no?, de que Jesús fuera a la cruz. Dice Mateo 16:32. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A menudo, ¿verdad?, observamos cosas en el espíritu y la actitud de los apóstoles que no son dignas de imitar. Nos dice la palabra que un día discutían entre ellos. ¿Y de qué discutían? Marcos 9:34 dice: porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Otro día no tuvieron en cuenta los milagros de Jesús porque el corazón de ellos dice que estaba endurecido. En Marcos 6:52 dice: porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto aún, dice, no habían entendido el milagro de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En una ocasión, amigos, dos de ellos desearon que cayera fuego del cielo, pero no que cayera fuego para hacer una barbacoa, sino habían entrado en una aldea de los samaritanos no lo habían recibido, y ellos, como enfado, dice que caiga fuego y que los consuma. En el Getsemaní, los tres discípulos más destacados se quedaron dormidos. Jesús les dijo que estuvieran despiertos y ellos quisieron justamente lo contrario. Cuando Judas entregó a Jesús en el huerto, todos, dice el Evangelio, todos huyeron y dejaron a Jesús solo ante la guardia del templo. Y miren, incluso aún después de su resurrección, vemos en ellos la misma incredulidad y dureza de corazón. A pesar de que después de haber Jesús resucitado lo habían visto con sus ojos, a pesar de que lo habían tocado, algunos de ellos, dicen las Escrituras, dudaron. En cambio, fíjense, ¿qué vemos en el comportamiento del Señor Jesucristo hacia estos discípulos a pesar de sus defectos? ¿Qué vemos en la conducta de Jesús a lo largo de su ministerio? Vemos compasión,
Vemos bondad, vemos ternura, vemos resignación, paciencia, amor. Él no los echa fuera por su estupidez, no los rechaza por su incredulidad, no les da de lado por su cobardía. Él les enseña todo lo que ellos tienen capacidad de entender. Él los enseña paso a paso, como una madre que tiene a su hijo en sus brazos y ese niño comienza a caminar, comienza a dar los primeros pasos y la madre o el padre, ¿verdad?, con paciencia lo van encaminando. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él les envió mensajes amables a través de las mujeres que lo vieron resucitado. En Mateo 28:10 les dijo a las mujeres: dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Él los reúne de nuevo con Él. Después de resucitado, Él los reúne. Él, Jesús, restaura a Pedro a su posición anterior. Amigo, recuerda que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Dice Mateo 26 que primero lo negó. Segundo, lo negó bajo juramento. Y tercero, dice que maldijo, juró y lo negó. Bueno, fue tremendo, ¿no? Algunos dirían: ¿qué pecado tan terrible ha cometido Pedro? Ha negado a Jesús, a ese Jesús con el cual él había estado 3 años, con el cual él había hecho milagros. El Jesús que él había predicado ahora lo estaba negando 3 veces. ¡Qué pecado! Bueno, yo no sé hoy en día cuántas congregaciones recibirían a Pedro en su seno. Pero amigo, Jesús lo restauró. Jesús le perdonó. Jesús le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Él decide acompañar a su discípulo antes de ascender al cielo durante 40 días. Les da un mensaje de salvación para que lo transmitan a los gentiles, a los no judíos, y les hace una promesa llena de gracia. Les dice en Mateo 28:20: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ciertamente, ¿verdad? Este es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Miren, sepa todas las naciones, sepa España, sepa el mundo, que Jesús, el Hijo de Dios, Él es tierno, Él es bueno, Él es compasivo. Dice el salmista: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. El profeta Isaías dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Él cuida, amigo, de los corderitos de su manada, al igual que de sus ovejas mayores. Cuida a los enfermos y débiles de su rebaño, al igual que a los fuertes, porque está escrito: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Amigos, sepan ustedes que el Señor Jesús nunca echará fuera a su pueblo creyente por sus faltas y debilidades. No quiero decir con esto que es un cheque en blanco para hacer lo que nosotros queramos, pero Jesús no echará fuera a las personas que han decidido obedecerle, a las personas que, a pesar de que no son perfectos, tienen una lucha con su ser interior, con su pecado, con este mundo que le ha dado la espalda. Jesús, a las personas que se esfuerzan por imitarlo, Él no los va a echar fuera. Mire, el marido o la mujer no echa a su cónyuge fuera porque encuentra un defecto en ella. La madre no abandona a su hijo porque sea débil, flojo o ignorante. Y el Señor Jesucristo, amigo, no echará fuera a los pobres pecadores que han puesto su alma y su confianza en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese mismo Señor, ¿verdad?, y Salvador, que fue paciente y misericordioso con los apóstoles y los discípulos, Él también lo será contigo. Si tropiezas, Él te levantará. Si te desvías, Él te traerá de nuevo.
Si te desmayas, Él te reavivará. Dios no te ha sacado de Egipto, del mundo, para que mueras en el desierto. Dios nos llevará a la tierra prometida, a la buena tierra que fluye leche y miel. Y todo esto que nos dice a nosotros, bueno, nos dice, ¿verdad?, que nosotros deberíamos de ser como Jesús, deberíamos de imitar a Jesús. Sigamos hoy su ejemplo de ternura, de paciencia, de misericordia. Trate, amigo, con amabilidad a las personas que les rodea. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo o la sierva del Señor no debe de ser contencioso, peleón, sino amable para con todos. Amigo, trate con amor a los caídos. No le dé la espalda como si fueran un caso perdido. No haga del árbol caído leña. Use todos los medios lícitos para poder restaurar. Piense en usted mismo y en sus frecuentes debilidades y haga con la falta de los demás lo que le gustaría que los demás hicieran con sus faltas. En cierta medida, ¿verdad?, todos somos como ese bebé de la historia que conté al principio. Somos como ese bebé porque todos necesitamos que nos amen. Y también, en cierta medida, todos podemos ser como aquella enfermera, porque también todos nosotros, amigos, podemos dar amor, consuelo y ayuda a las personas que nos rodean. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Jesús, amigo, te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere perdonarte, Él quiere consolarte, Él quiere ayudarte. Amigo, cuando un vaso de cristal cae al suelo y se rompe, uno dice, bueno, esto ya no hay quien lo restaure. Pero quiere que sepas que Jesús puede restaurar tu vida por muy quebrada que esté. Él puede restaurar tu familia por más grande que sea el conflicto que tu familia esté viviendo en estos momentos. Sin más, me despido de ti. Te deseo que Dios te bendiga y un fuerte abrazo y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Bendiciones.